Listo. Entonces, el día de hoy voy a compartir, voy a conversar acerca del fideicomiso en la ley de contrataciones del Estado. Y para esto me parece interesante entender la figura del fideicomiso como una figura en esencia legal, contemplada en la normativa, eh, pero tenerla o aterrizarla a través de distintas situaciones y casos. Para ello he traído una casuística, valga la redundancia, para luego concluir y llegar a lo que es el fideicomiso en las contrataciones del Estado. Si eventualmente tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, yo les agradecería que puedan levantar la mano. Eh, entiendo que entendemos que todos los micrófonos los tenemos apagados. Y reitero, si tuvieran alguna intervención o con alguna información que quieran compartir, la podemos hacer e interactuar. Caso contrario, al final tienen la oportunidad de realizar preguntas y seguir conversando. Espero que todos estemos de acuerdo y damos inicio a la presentación de hoy. Bien, en esencia tenemos la figura del fideicomitente y el fiduciario. El fideicomitente le entrega uno o más bienes al fiduciario para que lo administre. El fiduciario, que normalmente es una institución financiera, un banco, el fiduciario le entrega las utilidades de la administración de los bienes al beneficiario, ¿no? Entonces tenemos un fideicomitente y un fiduciario. Eh, ¿Cuáles son los casos en los que se ha utilizado el fideicomiso? Por ejemplo, en la Teletón, todos los años lo recaudado por el aporte es un fideicomiso, ¿no? Centros comerciales como el Real Plaza en el Centro Cívico, Plaza Lima Norte, aquí en Lima, por citar unos ejemplos, seguramente también a nivel nacional hay otros centros comerciales, se levantaron con financiamientos sostenidos por fideicomisos. El conocido centro comercial, bueno, el Arcomar, es también que recibe 500.000 de visitantes nacionales y extranjeros, un lugar turístico, se administra a través de un fideicomiso, ¿no? Bueno, estos son varios ejemplos de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, me pareció interesante, ha recurrido al fideicomiso para administrar lo recaudado por el pago del pasaje en este metropolitano. De esta manera se ha conseguido financiar este proyecto, ¿no? Una carretera, la construcción de la carretera Atico-Carabelli en el departamento de Arequipa fue financiada por un banco local por 33 millones de soles con la garantía de un fideicomiso. Olmos, en Tinajones, ubicado al norte del Perú, eh, también, bueno, obviamente todos sabemos que van a permitir el riego de 38.000 hectáreas, también se ha logrado a través de un contrato de fideicomiso. Eh, en el 2005, el Estado peruano se valió del fideicomiso para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los casos de violación de derechos humanos, especialmente en Barrios Altos y La Cantuta. ¿No? Las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Administración Fiduciaria, administra territorios completos con el propósito de buscar que estos alcanzaran su propio gobierno de independencia. Los territorios que estuvieron en un fideicomiso fueron 11, entre ellos se encontraban Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, Camerún, Somalia Italiana, Samoa Occidental y Palaos. En 1994 el territorio logró independizarse. Entre otras, otro dato importante cercano es el expresidente Sebastián Piñera, con 2.400 millones de dólares, posicionados como el cuarto millonario de Chile, y el número 521 número 521 en la lista de los más millonarios del mundo, publicada en la revista estadounidense Forbes. Con su asunción a la presidencia, aportó su fortuna a un fideicomiso, denominado fideicomiso ciego, por así exigirlo la normatividad legal de ese país, o sea, de Chile, en aras de prevenir un posible enriquecimiento ilícito del mandatario a causa del cargo
y poder que ejerce, y por otro lado, transparentar sus ingresos económicos. Esta práctica es comúnmente aplicada en la administración estatal en Chile a los funcionarios públicos. O sea, bueno, comentario aparte, la idea era cuánto dinero tenía, ese dinero estaba congelado, y la idea era saber con cuánto dinero se iba luego de la gestión como presidente. Ahora, todas estas situaciones, obviamente ustedes deben conocer diversas situaciones, buscan aterrizar y darnos cuenta que la figura de fideicomiso no es algo que apareció aquí en Perú con la ley de contrataciones, no es algo que solo va específico a la ley de contrataciones, tiene su origen en diversos hechos y eventualmente puede ser utilizado en distintos contextos, ¿no? Sin embargo, la normativa en contrataciones del Estado, la normativa civil también, prevé la figura del fideicomiso. Entonces, ¿cómo podríamos definir a este fideicomiso? Es un acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Recordemos, para los no abogados y no aburrirlos, es la manifestación de voluntad que busca crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, en la cual o en el cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes, muebles o inmuebles, a otra llamada fiduciario, ¿no? Fideicomitente, fiduciario. Entonces, para que esta última, o sea, el fiduciario, los administre bajo un objetivo específico definido en el contrato de fideicomiso a favor del fideicomitente, o de un llamado, o de un tercero llamado fideicomisario, ¿no? Es un contrato donde se establece un acto de extrema confianza en virtud del cual una persona fideicomitente entrega a otro al fiduciario un patrimonio con el propósito de cumplir con una finalidad específica en beneficio del constituyente fideicomitente o de un tercero fideicomisario, ¿no? Por tener otra definición. El artículo 241 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero, el fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona denominada fiduciario para la construcción de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y efecto el cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario, ¿no? El artículo 2 del reglamento del fideicomiso. El fideicomiso es una relación jurídica por la cual una persona denominada fideicomitente transfiere bienes a otra persona denominada fiduciaria, ¿no? Va más o menos en la misma línea de la ley. ¿Cuál es la finalidad de un fideicomiso? O sea, ¿qué busca un fideicomiso? La peculiaridad de todo fideicomiso es la constitución de un patrimonio especial, similar al patrimonio de las administradoras de pensiones, en donde los bienes entregados en fideicomiso son ajenos a toda carga o gravamen por las acreencias de quien las administra o de quien constituyó el fondo previsional. Este fondo previsional, si bien es cierto, pertenece sin duda alguna al aporte del fondo, también es cierto que éste no puede disponer de ellos libremente. Este dinero tiene una finalidad específica y es atender la jubilación en determinado momento, ¿no? Cuando hablamos de las administradoras de pensiones. Con el mismo principio funciona este acto basado en la confianza, creándose a través de los fideicomisos patrimonios autónomos, sujetos a una finalidad específica, finalidad que el titular de los bienes determinará en todo fideicomiso. Se identificará la siguiente fórmula. Siempre un fideicomiso debe tener un patrimonio autónomo y todo patrimonio autónomo debe tener una finalidad, y la finalidad siempre debe favorecer a una persona natural o jurídica, o el mismo titular de los bienes. Sin patrimonio autónomo no hay fideicomiso. Entonces, hasta ahí tenemos algunas definiciones, un poco en
lo que la normativa civil prevé en relación a el fideicomiso. Eh, la base legal de los fideicomisos en contratos de obras públicas. La ley orgánica del sistema financiero, la que hemos estado viendo, y del sistema de seguros, y la orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la ley 26702. También tenemos el reglamento del fideicomiso. Existe un reglamento del fideicomiso y de las empresas de servicios fiduciarios. La ley de contrataciones del Estado, en este caso la 30225 y sus diversas modificaciones. El reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Un segundo. Bien. La ley 30225, ley de contrataciones del Estado en Perú, el artículo 38, en relación a adelantos. La entidad puede entregar adelantos al contratista siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección. La entidad puede entregar adelantos al contratista siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección. Las bases, con la finalidad de otorgarle financiamiento y o liquidez para la ejecución del contrato. Eso en relación a los adelantos. El reglamento establece los tipos, condiciones y montos de cada adelanto, ¿no? Normalmente al día de hoy tenemos que es por adelanto directo 10%, adelanto de materiales 20%, con esta modificatoria de Decreto Supremo 1486, teniendo en cuenta este contexto, esta situación de emergencia por el COVID, eh, se pasó del 10% de adelanto directo a 15% y de adelanto de materiales de 20 a 25%. Solo a modo de referencia. El reglamento establece los tipos y condiciones de monto de cada adelanto, así como la forma en que este se amortiza luego de otorgado. Tratándose de la ejecución de obras, la entidad puede solicitar en los documentos del procedimiento que el contratista constituya un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba a título de adelanto, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El reglamento desarrolla los requisitos y condiciones para la operatividad y la figura del fideicomiso. Entonces, tenemos que en el numeral 3 del artículo 38 de la ley 30225, señala expresamente que tratándose de la ejecución de obras, la entidad puede solicitar en los documentos del procedimiento del contratista constituye un fideicomiso. Ojo, dice puede, ¿no? Y eso va a ser materia de comentario más adelante. O sea, si las bases señalan la posibilidad de que se constituya un fideicomiso, ok, bien, ¿no? La pregunta sería, ¿luego puedo celebrar una adenda y constituir un fideicomiso? Bueno, he visto situaciones que sí. La normativa no prevé esa situación específicamente, pero hasta aquí vamos, solo para no marearnos. En específico, sí, pueden, ¿no? Y eso depende de que estén en las bases al momento del proceso, de que se lance el proceso de selección. Entonces, el artículo 176, inicio de plazo de ejecución de obra. El inicio de plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones. Cuando las bases establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condición para el inicio del plazo de ejecución de obra. Cuando las bases establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condición para el inicio de plazo de ejecución de obra. Ahora, ¿por qué esta precisión del numeral 3? Y bueno, el numeral 1, el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Y me detalla diversas situaciones. Entrega de terrenos, por ejemplo. Pero en el numeral 3,
me señala expresamente y me dice, oiga, por si acaso, cuando las bases establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condición para el inicio de plazo de ejecución de obra. Porque normalmente en la práctica, en el día a día, el constituir un fideicomiso no debería ser así, no digo que sea correcto, este, y, pero pasa que, por ejemplo, entre que la entidad decide a qué institución financiera ir, entre que la institución financiera ir, donde se va a constituir el fideicomiso, delega a un administrador, a un supervisor, entre que se celebra el contrato con la institución financiera, podríamos estar hablando de más de los 30 días que la propia ley señala que debería constituirse un fideicomiso. O sea, reitero, no digo que sea correcto que se salten los 30 días, no digo esté bien, pero a veces ese proceso tarda un poquito más. Y no por actos negligentes necesariamente, sino simplemente por, de repente, actos burocráticos. Eso también a modo de observación. Entonces, el artículo 184 del Decreto Supremo 344-2018, la entidad puede, ¿no? 184 punto, el numeral 1, puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra con el fin de garantizar que dichos recursos durante su ejecución se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Y aquí vamos a ingresar un poquito al caso en sí. ¿Y qué es lo que normalmente pasa y cuál es el contexto, desde mi visión y mi experiencia, obviamente, no necesariamente tienen que compartirla? En la coyuntura se otorga la buena pro a quien haya ganado y luego viene o se tiene que entregar, si es que así lo solicita o si es que así están en las bases, eh, el adelanto directo. Entonces, el adelanto directo, que no es otra cosa que el 10% del monto total del contrato, ¿no? Por ejemplo, un contrato de 1 millón de soles, el adelanto directo sería 100.000 soles. Un contrato de 10 millones de soles, el adelanto directo sería 10 millones de soles, ¿no? Hasta ahí me siguen, espero que me sigan. Pero ¿qué pasa si es un contrato de 200 millones de soles? El adelanto directo sería 20 millones de soles. Una carretera, por ejemplo. Tal vez un proyecto mucho más ambicioso. En algún momento se va a dar el tema de algún túnel a nivel nacional. Entonces, este túnel podría costar o haber sido presupuestado en el estudio algo de 900 millones de soles. Entonces, un adelanto directo, estamos hablando de 90 millones de soles. Entonces, si bien es cierto, una empresa a quien se le otorga, una empresa o consorcio a quien se le otorgue la buena pro, debería tener una espalda financiera sólida con la finalidad pues, de que pueda ejecutar un proyecto de tal envergadura. Esa es la idea, más que en teoría, en términos reales, ¿no? Tener una línea de crédito, tener la posibilidad de estar bien, tener la capacidad económica para ejecutar un proyecto de esa manera, o de esa envergadura, reitero. Entonces, pero a nivel nacional podrían surgir ciertos cuestionamientos y podrían decir, le van a dar, no, le han otorgado 90 millones de soles, ¿no? O un hospital, ¿no? Un hospital de 500 millones de soles. Le han otorgado un adelanto directo de 50 millones de soles y salen todos los medios, la prensa. ¿Y qué está haciendo con ese adelanto directo, no? La obra está paralizada o solamente va en un avance, han pasado 6 meses, 3 meses o un año y la obra solamente tiene un avance del 5%. Deberían resolver el contrato si está por debajo del 80%, pero bueno, en fin, esa es otra historia. El punto es que coyunturalmente hablando, no sé si les pasa a ustedes, y a mí me sucede que tengo acceso a esa información donde tienes un tema
de gobierno, un tema político, y tienes la opinión pública que observa qué es lo que se hace con el dinero. Y es totalmente válido, o sea, totalmente de acuerdo, que así sea. Entonces, frente a esa situación de qué hacen con el dinero, ¿no? Yo creo, y de repente, reitero, alguno tendrá una opinión distinta, es que surge la figura del fideicomiso. Y el fideicomiso en contrataciones del Estado se constituye este fideicomiso, ¿no? Alguien que es un contrato, normalmente a cargo de un banco, este banco delega a un supervisor, y el dinero, por ejemplo, en el ejemplo del hospital, de los 500 millones de soles, el adelanto directo, 50 millones de soles, no se le desembolsa directamente al contratista, lo que antes hubiera sucedido si no hubiera un fideicomiso. Y entonces, al desembolsarse al banco, el supervisor va a aprobar de alguna manera qué se hace con ese dinero. Ok, es un adelanto directo. Vamos a avanzar hasta tal tramo. Necesitamos tal o cual cosa. Necesitamos tal. Ah, ok. Se presenta un informe, se presenta un detalle de lo que se va a hacer con ese dinero. Listo, perfecto. Entonces, se desembolsa. Entonces, el dinero se va gastando en proporción al avance de la obra. Y lo mismo sucedería con el adelanto de materiales. Con la normativa actual es 20%, con este adelanto extraordinario de materiales pasamos de 20 a 25% por un tema de una situación de caso fortuito como el COVID. Entonces también, ok, yo quiero comprar cemento, quiero comprar arena, quiero comprar fierro. Entonces, listo. Entonces, va en proporción al avance. Con eso, de alguna manera, se regula, o la palabra de repente es muy fuerte, se controla al contratista qué es lo que hace con el adelanto directo y con el adelanto de materiales. Eh, Haciendo la precisión nuevamente que esta, esta constitución de un fideicomiso que busca regular la administración de los adelantos, que pueden ser adelantos directos, adelantos de materiales, es una posibilidad. ¿Ya? Eh, a quien tenga el micrófono encendido, le agradecería que pueda apagar su micrófono. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, hasta aquí. ¿Tuvieran alguna pregunta, algún comentario, algo que manifestar? Con todo gusto, vamos conversando. Ninguno. Ok, Pero todavía, doctor. ok, gracias. Entonces, pasamos al numeral 2. Una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la entidad, ¿no? Entonces, la entidad que tenía una necesidad pública, el hospital, la carretera, el túnel, ¿no? Y el contratista que cumplió con los requisitos, tenía la experiencia, tenía el presupuesto, la línea de crédito, la espalda financiera, la técnica para poder satisfacer esa necesidad y cumplir en el plazo eh, con esta obra. Esta última tiene un plazo de 30 días calendarios contados desde la firma de este para realizar los trámites correspondientes para la constitución del fideicomiso. Y de esta forma el contratista pueda recibir el adelanto directo. O sea, una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la entidad, esta última, o sea, la entidad, tiene un plazo de 30 días calendarios contados desde la firma de este para realizar los trámites correspondientes para la constitución del fideicomiso. Y es la entidad quien debe realizar los trámites.
Y me permito precisar que es la entidad quien debe realizar los trámites, eh, porque a veces, por desconocimiento o porque simplemente no hay intención de hacer las cosas, y de repente es, es medio fuerte lo que planteo, eh, pasan los 30 días y la entidad no hizo o no cumplió con ningún trámite, ¿no? Entonces, sí, ahí tendríamos que tener en consideración el tema de o sea, la proactividad que puede tener un funcionario, un servidor público, para cumplir con lo que señala la propia normativa. Ahora, punto aparte también, o un pie de página sería, ¿este fideicomiso tiene un costo? ¿No? ¿Quién asume el costo de este fideicomiso? O sea, muy bien, todo excelente en relación a, a la intencionalidad, ¿no? La buena intención de decir, oye, mira, yo quisiera regular, controlar los adelantos directos, los adelantos materiales. Ya, perfecto. Esto no me va a costar ni un sol más, yo soy el contratista, tengo un porcentaje de utilidad de 10%, y, o sea, me imagino que en el expediente técnico, me imagino que en las bases, me imagino que han presupuestado estos costos, ¿no? Porque hasta para renovar mi carta fianza, el contratista incurre en un costo, ¿no? Entonces, se ha presupuestado los costos financieros de quién debe asumir eh, todo este trámite, porque el contrato de fideicomiso con el banco va a tener un costo. Quien administre este fideicomiso se le tiene que pagar, también va a tener un costo. Tiene que haber un supervisor ahí también tiene un costo. Y yo por esta situación les quiero compartir brevemente, obviamente, la cual invito a leer a detalle esta opinión 089 del 2021 de la Dirección Técnica Normativa, que siempre hago la precisión que las opiniones del OCE no son vinculantes. O sea, no son vinculantes, ¿ya? No le he dicho a él, pues. Le dice a él, pero amigo, ahorita. Porque el coche. Ajá. No son vinculantes, así como no se debe tener encendido el micrófono cuando otra persona está hablando en una presentación. Entonces, no son vinculantes, y al no ser vinculantes, sirven de alguna manera para guiar, instruir, recomendar, ¿no? Pero no es obligatorio cumplir a ojos cerrados con las opiniones de los. Sin embargo, son una guía. Y esta opinión 089-2021, en relación a la constitución de fideicomiso, absuelve la pregunta, la consulta vinculada, oye, muy lindo todo lo del fideicomiso, pero ¿eso va a afectar mi utilidad? ¿Debería haber sido incluido en el presupuesto, dentro de los costos financieros de la obra, la constitución del fideicomiso? ¿Qué pasa si yo o las bases no señalaron la constitución de un fideicomiso y por lo tanto el presupuesto asignado a la obra no señala una partida presupuestal, valga la redundancia, para cumplir con los costos de este fideicomiso? No señala, pero luego me obligas a celebrar una adenda porque por la coyuntura política, o por los medios o por la presión social, eh, te sientes más cómodo con un fideicomiso. Ok, pero no señalaste en el presupuesto quién asume estos costos. Los voy a asumir el contratista, y ese contratista los va a asumir y va a ver afectada su utilidad proyectada. En realidad, la respuesta es sí. Porque si no se constituyó un fideicomiso en las bases, se entiende y se sobreentiende que al momento de hacer el estudio, o al momento que se elabora este expediente, incluye el presupuesto, no tenía intención de ver quién asumía los costos.
por lo tanto, acordar una adenda o celebrar una adenda de manera posterior, la consecuencia sería, oye, los costos son asumidos directamente por el contratista, salvo que se modifique el presupuesto y se señale una partida adicional con la finalidad de establecer quién, o que el propio contratista con esta partida adicional va a poder pagar el fideicomiso. Yo les voy a leer solo la conclusión de esta opinión, tomando en cuenta que las comisiones de estructuración y administración del fideicomiso, así como el pago al supervisor del fideicomiso, ojo, el supervisor del fideicomiso es otro que el supervisor de la obra, no confundamos, de repente hasta este momento no me he dejado entender, hay un supervisor, el supervisor va a verificar, va a validar que todo lo que dice el contratista que va a gastar, obviamente previo a correr el traslado directamente a la entidad, va a gastar, ¿no? Este es el supervisor. Todos esos costos son conceptos en los económicos en los que incurre el contratista para que pueda ejecutar apropiadamente el contrato de obra. Y están vinculados, aunque indirectamente, y siempre que ello se demuestre, aquellos conceptos pueden ser considerados dentro del presupuesto de obra. Pueden ser considerados dentro del presupuesto de obra como parte de los gastos generales en la medida que constituyen gastos financieros relativos a obra, ¿no? Entonces, sí se entendería que podría entrar en la partida presupuestal de gastos financieros para la ejecución de la obra. Esta opinión que nos podría servir si en algún momento alguna entidad, cuando tú presentas una factura de los gastos financieros en los que has incurrido en relación a constituir y desarrollar y el pago mensual que puedes hacer o tener como pasivo para este fideicomiso, te lo rechacen. La opinión 089-2021 de la Dirección Técnica Normativa, ¿no? Entonces, ¿qué más? Entonces, una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la entidad, esta última tiene un plazo de 30 días calendarios contados desde la firma de este para realizar los trámites correspondientes para la constitución del fideicomiso y de esta forma el contratista puede recibir el adelanto directo, ¿no? Entonces, la regla es, oye, me constituyes el fideicomiso, bueno, tú contratista tienes que asumir ese costo, ya, ok, yo lo voy a tener en consideración como entidad en base a esta opinión dentro de los costos financieros, y si es que no está constituido ese fideicomiso, no te puedo dar el adelanto directo. La condición para darte el adelanto directo es que se constituya el fideicomiso en el supuesto que se haya señalado en las bases la posibilidad de constituir un fideicomiso. El contrato de fideicomiso se comienza a elaborar, estoy en el numeral 3 del 184, se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con pagar la comisión de estructuración a favor de la entidad fiduciaria, entendiéndose por constituido a partir de ese momento. Una vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comisión de administración y por su parte la entidad se responsabiliza por transferir el dominio fiduciario, el monto del adelanto solicitado al patrimonio fideicometido, ¿no? O sea, el contratista, me queda claro que un contratista tiene y debe tener espalda financiera, tiene y debe tener liquidez para ejecutar un proyecto. Un contratista no debería ejecutar un proyecto si no tiene cómo hacerlo, económicamente hablando, y está esperando un adelanto directo para que recién ahí pueda tener la liquidez para poder iniciar con la ejecución de la obra. Sin embargo, lo que como condición es que el contratista, fuera de sus costos, costos fijos, costos variables, ¿no? Que tiene para la obra en sí, tiene que tener la liquidez necesaria para asumir este tipo de gastos con la finalidad de que se pueda
iniciar con la constitución del contrato de fideicomiso, ¿no? Entonces, gastos fijos, gastos variables, eh, también deben ser agregados estos gastos relacionados a constituir el contrato de fideicomiso, ¿no? Entonces, el contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista interveniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe, cuyo costo es asumido por el contratista interveniente. O sea, clarísimo, ¿no? El numeral 5, cuando el contratista solicite, además del adelanto directo, adelanto para materiales e insumos, dicho monto es transferido al patrimonio del fideicometido, ¿no? Entonces, si tenemos un 10% de adelanto directo, le sumamos un 20% de adelanto de materiales. Este adelanto de materiales también va al, eh, al patrimonio fideicometido. Y ojo que la figura no es ya pago, celebro un contrato y ya. Es que yo voy a tener que, el contratista va a tener que asumir el costo de mantenimiento durante toda la ejecución, en la medida que yo siga teniendo al patrimonio fideicometido, ¿no? Y este personal denominado supervisor. Así que no es que ya gasto al principio y ya se terminó. No, es un costo, de alguna manera, en proporción hasta que yo termine de disponer del adelanto directo y el adelanto de materiales. En caso se solicite únicamente la entrega del adelanto de materiales e insumos, se considera lo dispuesto en el artículo 182 para la solicitud, ¿no? Igual, se sigue el mismo trámite. O sea, no lo hice por adelanto directo, ¿lo puedo hacer por adelanto de materiales? Sí. La entidad inicia el trámite para constituir el fideicomiso el día siguiente presentada dicha solicitud. La empresa que presta los servicios fiduciarios se encuentran autorizadas por la SBS. No es cualquier institución la que presta los servicios fiduciarios, ¿no? La información financiera y contable de la entidad fiduciaria puede ser consultada por el OCE y la Contraloría General de la República, ¿no? Sí, o sea, sujeto a supervisión, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es viable, es legal? Sí, la propia ley así lo señala. ¿Hasta qué punto te pueden resolver un contrato o anular un contrato por la intervención de Contraloría General de la República? Bueno, en el día a día vemos también que es posible, ¿no? Que sea correcto o sea incorrecto, que estemos de acuerdo, que no estemos de acuerdo. Al final es algo que cada uno puede reflexionar, pero específicamente, sí, hay muchas situaciones de estas. ¿Y por qué se los comento? Porque, bueno, porque obviamente la información financiera y contable de la entidad fiduciaria puede ser consultada por el OCE y la Contraloría de la República. Y entonces, un segundo. Bien, entonces, el Decreto Supremo 344/2018, ¿no? El artículo 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala el contrato de fideicomiso, por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales en los términos del artículo precedente, cumplen como mínimo con los siguientes requisitos. Es el fideicomisario es la entidad contratante, ¿no? Fideicomisario es la entidad. El contratista participa como interviniente. Ojo, ahí no debemos confundirnos, ¿no? En la figura fideicomitente y fideicomisario, fideicomitente es la institución que se le otorga la facultad, esta debe ser aprobada por la SBS,
de administrar este fondo. Y el fideicomisario es la entidad. Y el contratista, que es el que va a tener que rendir cuentas de alguna manera a este fideicomitente, específicamente el supervisor, participa como interviniente. Esto para que tengan claro la figura del contrato que se celebra. Dentro de las obligaciones de la sociedad fiduciaria está la designación del supervisor, ¿no? Dentro el fideicomitente, ¿no?, designa un supervisor, que ya les decía, o ya les comentaba, no es otra cosa el que va a verificar, validar, dar el visto bueno, dar el ok de cómo se está disponiendo ese dinero, o cómo el contratista dice que va a disponer de ese dinero. El procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista el contratista interviniente sobre sus obligaciones de pago frente a la fiduciaria. El procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista interviniente sobre sus obligaciones de pago frente a la fiduciaria. El procedimiento para el reemplazo del contratista interviniente en caso la entidad resuelva el contrato de obra original, ¿no? O sea, todo eso es lo que debe señalar un contrato, ¿no? Cuando tú revisas el contrato, siempre, muy aparte de las recomendaciones que están aquí, aunque suene muy clásico y vacío, verifiquen el número del contrato, verifiquen que las partes sean realmente las partes, verifiquen el monto, el nombre, porque a veces en las instituciones me ha pasado que he llegado a ver contratos de fideicomiso donde supuestamente se señalan obligaciones de administración de un fondo, y a veces son fondos con cantidades exorbitantes, donde las obligaciones son de dos entidades o de una entidad que no tiene nada que ver con el contrato en sí, o de un contrato que no tiene ni relación alguna con el caso en específico, o el monto que se deposita o se transfiere también. Entonces, verifiquen eso a modo de recomendación, muy aparte de lo que debería contener el contrato, ¿no? El procedimiento que corresponde a seguir frente al incumplimiento del contratista interveniente sobre sus obligaciones de pago frente a la fiduciaria, o sea, el contratista que no paga, no quiere pagar. El procedimiento de reemplazo del contratista interveniente en caso de la entidad resuelve el contrato, ¿no? Porque claro, ojo que la figura es banco, ¿no? Y la figura es entidad o entidad fiduciaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el que interviene como, como parte interviniente, el contratista participa como interviniente en este contrato, por alguna razón le resuelven el contrato? Entonces, eh, el nuevo contratista también, el contrato de fideicomiso no varía. ¿Ya? El procedimiento para el cobro de las comisiones del fiduciario, ¿no? Sí, es importante. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? ¿Qué beneficios tiene la entidad fiduciaria? La entidad puede optar por constituir un único fideicomiso para administrar los adelantos de obra de varios proyectos. Esto yo lo vi en un gobierno regional, donde, si bien es cierto, o sea, era un contrato que entre la entidad fiduciaria, un banco, y el fideicomitente, el gobierno regional, tenía unos 5 proyectos emblemáticos en cartera, y los cuales, por temas coyunturales, 2 de ellos se habían celebrado adendas, y pese a que no estaba pactado en las bases, acordaron ir a un fideicomiso, a este fideicomiso único que se constituyó, y los otros 3 estaban en las bases. Coincidentemente, estos 5 proyectos tenían o estaban dentro de un contrato de fideicomiso, lo cual, si bien es cierto, la normativa sí lo señala, pero resulta siendo poco práctico, porque tenías asignado a un solo supervisor que, por alguna razón, yo supongo que por un tema de costos, la entidad fiduciaria así lo determinó, y esto hacía lento el trámite de los requerimientos para el tema de la entrega de los adelantos directos y materiales.
es una visión personal, no necesariamente tienen que compartirla, pero sí, de que es posible, es posible. Ahora, ¿quiénes intervienen en el fideicomiso? Y aquí de repente queda un poco visualmente mucho más claro. El fideicomitente transfiere la propiedad al fideicomiso, muebles, inmuebles, cheques, pagarés, acciones, créditos. Ahí agregaríamos adelanto directo, adelanto de materiales. Eh, la fiduciaria constituye y administra el patrimonio autónomo separado e independiente de los bienes del fideicomiso, de la fiduciaria, del beneficiario y de otros fideicomisos, según las especificaciones del acto constitutivo. El beneficiario recibe los frutos derivados de la inversión y adquiere la propiedad plena del bien del fideicomiso. O sea, la fiduciaria no es otra cosa que la institución financiera aprobada por la SBS para administrar estos fondos, ¿no? Los adelantos directos y adelantos de materiales. Fideicomitente, persona natural o jurídica que transfiere los fondos al fideicomiso en contratos de obras públicas viene a ser representado por la entidad pública, ¿no? Eso es lo que les comenta. La entidad fiduciaria, empresa que recibe los fondos y que estará encargada de administrarlos según las instrucciones del contrato de fideicomiso. Es representado por una empresa autorizada en el país, ¿no? En este caso, deberían ser autorizados por la SBS para cumplir con ese rol de entidad fiduciaria. Fideicomisario es persona natural o jurídica que establece las instrucciones para la administración de los fondos del fideicomiso. Esto también es representado por la entidad pública. O sea, la entidad pública en este contrato de fideicomiso, en obras o en contrataciones del Estado, tiene un doble rol, la de ser fideicomitente y además la de ser fideicomisario. O sea, valida, verifica, pese a que existe un supervisor que viene de la entidad fiduciaria, el fideicomisario es persona natural o jurídica que establece las instrucciones para la administración de los fondos del fideicomiso, ¿no? Esto a tenerlo claro para entender la figura de los contratos de fideicomiso en obra pública. ¿Alguna pregunta? Creo que alguien encendió el audio. Una pregunta. Sí. Hola. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen Buenos día. días. Mucho Buenos gusto. días. Le saluda la ingeniera Gina Díaz. Una preguntita. El tema del trámite para solicitar el adelanto es igual, o sea, el contratista presenta igual la carta fianza, ¿no es así? ¿O no? Eh, Ya no presenta si es que utiliza el fideicomiso. no, en realidad la figura de la carta del fideicomiso eh, trae como consecuencia que ya no sea necesario una carta fianza. A su comentario, en realidad, en algún momento, en alguna entidad pública, me pedían constituir el contrato de fideicomiso y a la par me pedían la carta fianza. Entonces, eso es contradictorio porque ambas situaciones buscan garantizar, no puedo garantizar dos veces un mismo fondo. Entonces, o es uno o es El el otro. otro. Así de simple. Sí. Ya. Y la demora en el trámite o la demora en la entrega de ese adelanto, ¿le genera algún derecho al contratista, intereses o algo? ¿Ampliación de plazo o algo? Y la demora, lo que pasa que al principio estábamos revisando la normativa que es, si no me dan el dinero, no significa, no es condición para firmar el contrato o para iniciar la obra. Entonces, Claro. esa situación ha sido prevista de que yo no podría decir que no empiezo, no arranco la obra porque no me dan el adelanto directo, si esa fuera la consulta. O sea, si eventualmente para pedir una ampliación de plazo, el hecho, o sea, no es que yo pido la ampliación de plazo por pedir la ampliación de plazo, para pedir una ampliación de plazo tiene que haber una situación que afecte la ruta crítica, entonces cada caso es distinto
pero yo en mi experiencia no he visto ningún caso donde se afecte la ruta crítica por la no entrega del adelanto directo, que no es condición, reitero, para que el contratista inicie con la ejecución de la obra. Ya, pero hay un plazo para entregar ese adelanto, ¿no es así? 30 días. Ya, ¿y qué pasa si lo entregan a los 40, 50 días? Bueno, será responsabilidad de la entidad, pero si estamos hablando de un contrato de fideicomiso, el contrato de fideicomiso también tendría que celebrarse dentro de estos 30 días. Y esa es condición para que te entreguen el adelanto. Mientras no haya un contrato de fideicomiso, si es que estás obligado a constituir un contrato de fideicomiso, para que te entreguen el adelanto directo. Pero el trámite del fideicomiso no corresponde a la entidad. Sí, corresponde a la entidad. Y si la entidad demora En el todo plazo caso, de los 30 días, o sea, si la respuesta que usted quisiera tener es que yo le diga si va a generar una ampliación de plazo, yo en mi experiencia no no, he no, visto no. ampliación de plazo. Si afectara la ruta crítica, reitero, bien, sería dejar sentada la causal de que por el atraso se afectó la ruta crítica y eso que genera una ampliación de plazo. O intereses, tampoco, porque se pasaron de los 30 días. Pero intereses a razón de qué, porque ese es un adelanto directo, no es un pago de valorizaciones, o sea, es un adelanto del propio proyecto. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Una consulta. Pero, ¿Sí? ¿Les parece si empieza uno por uno? bueno, le cedo la palabra al ingeniero que va. Ok. Ingeniero, doctor, Sí. hemos hablado sobre los fideicomisos del adelanto de obra. ¿Y Sí. cómo se interpreta el artículo 181 sobre la entrega del adelanto directo, donde el contratista tiene un plazo de 8 días para presentar y la entidad 7 días para entregar el adelanto? Claro. El tema del adelanto directo, lo que usted está detallando, no prevé la figura del fideicomiso. En este caso, es como que, ¿cuál es el requisito para tener un contrato de fideicomiso? El requisito es que las bases así lo señalen. Si tus bases no señalan el contrato de fideicomiso, vamos al artículo 181 que usted mencionaba. Correcto, gracias. Gracias, ingeniero. Sí, ¿quién más tenía una pregunta? Les agradecería que puedan Sí, presentarse para saber, no los estoy visualizando. así es, ingeniero José Francisco Moscol, Sepúlveda. Doctor, un temita. Respecto al tema de los plazos, de la entrega de los adelantos por el tema de fideicomiso, no procedería una ampliación de plazo porque es un tema técnico, ¿no? La ampliación de plazo, el calendario se discute en base a un rendimiento y se da una ruta crítica que te da la cantidad de días. Entonces, por ahí no procedería una ampliación de plazo. Quizás podría ser una suspensión de plazo o en último caso el contratista podría resolver su contrato. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, lo que pasa es que el dar una opinión, o sea, yo puedo podemos sugerir y son bienvenidas siempre cualquier sugerencia en base a qué se podría hacer. O sea, imagínense, sobre todo en la ejecución de obras, no hay verdades absolutas, no hay una fórmula como el ceviche o como el pisco sour. Cada caso, cada contexto es diferente. Entonces, pero pese a la sugerencia, la idea es no solo quedarnos en la sugerencia, sino analizar la viabilidad, ¿no? Resolver el contrato. Si yo hablo de resolver el contrato desde una visión particular, reitero, que no necesariamente tenemos que compartir, solamente es una visión, una posición, el contratista como tal, para resolver el contrato, tiene que está obligado de alguna manera a resolver el contrato por una causal
una obligación esencial, ¿no? Teóricamente hablando, eso se conoce en doctrina, obligaciones esenciales. ¿Cuál sería una obligación esencial en un contrato en contrataciones del Estado, que la propia ley de contrataciones del Estado señala? Es, por ejemplo, el no pago de valorizaciones de manera consecutiva, de 2 a 3 valorizaciones. Si la entidad no me paga 3 valorizaciones, yo hago el apercibimiento, otorgo el plazo bajo apercibimiento de 15 días en obras, de resolver el contrato. Si la entidad no me paga una de las 3 valorizaciones, yo resuelvo el contrato. No digo que no se pueda resolver el contrato, sino a lo que voy es, así como sus colegas, amigos y compañeros mencionaban, resolver el contrato por la no entrega del adelanto directo tendría que analizarse, como bien mencionaba su compañero hace un minuto, si se afecta a la ruta crítica, si hay un calendario de ejecución, ese calendario de ejecución se ve afectado también en el plazo, la no entrega, y si por mi contexto, por alguna razón ese contexto traería como consecuencia la no entrega del adelanto directo, podría dejarse sentado siempre la causal de inicio para la ampliación de plazo, más que por un tema de resolver el contrato, viendo el tema de manera general, ¿no? Entonces, esa sería la posición o la visión que yo plantearía en base a lo que sus colegas y amigos que anteceden han mencionado, ¿no? O sea, no solo decirlo, sino ver la viabilidad, ver la normativa, ver qué tan posible es, porque claro, por otro lado, o sea, se puede resolver el contrato, tú puedes resolver el contrato y tendrás que analizar, resolver el contrato te conviene o no te conviene. ¿Existen razones para resolver el contrato? Y de la misma manera, ampliaciones de plazo. ¿Existen razones realmente para pedir la ampliación de plazo? Suspender la ejecución del contrato. Para suspender la ejecución del contrato, tendría que celebrarse un acta donde ambas partes estén de acuerdo en suspender. ¿Y por qué tendría que celebrarse un contrato? Para que los costos irrigados de o que se den como consecuencia de la paralización o las aparentes que inicien una paralización y luego una suspensión, no tendrían que ser asumidos por la entidad, porque que una obra esté paralizada y el acuerdo sea, se acuerde suspender, o sea, mis gastos generales, los fijos, y eventualmente se van a ver afectados, o los variables. Entonces yo tendría que tener en cuenta hasta qué punto es conveniente también decir suspender, ¿no? Entonces, no es que diga que no, cada caso siempre es distinto, pero sí tendríamos que analizar hasta qué punto en obra es recomendable tomar una decisión como suspender, paralizar, o pedir una ampliación de plazo, cómo resolver el contrato. Yo puedo hacer todo eso, no digo que no se pueda hacer, ojo, qué tan viable es hacerlo, qué tal sustento tengo para hacerlo, ¿no? Si estoy acompañado por una JRD, esa ampliación de plazo, si es rechazada, va a tener sustento en la Junta de Resolución de Disputas. La resolución de contrato que haga, eventualmente, si fuera cuestionada por mi contraparte, también tiene argumento si nos fuéramos a controversia. Entonces, económicamente hablando, ¿qué tan rentable es arrancar la obra y paralizar o suspender, ¿no? Por ahí van unos puntos de vista que son, reitero, solamente puntos de vista. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bien, entonces si me permiten, continúo. Entonces, tenía al fideicomisario, persona natural o jurídica, que establece las instrucciones de administración de los fondos, ¿no? Es la entidad que tiene un doble rol, de fideicomitente y fideicomisario. Patrimonio fideicometido son los fondos transferidos al fideicomiso y que serán administrados por la fiduciaria. En contratos de obras públicas vienen a ser representados por los fondos correspondientes a los adelantos de obra. Ya queda claro, les he mencionado y espero que quede claro, y si no me comentan,
El adelanto directo es 10%, adelanto de materiales es 20%, excepcionalmente hablando, con el Decreto Supremo 1486, se varió el adelanto directo de 10 a 15 y de adelanto de materiales de 20 a 25, por esta situación del COVID, que claro, los contratos que en ese momento se estaban ejecutando, ¿no? Al día de hoy seguimos en 10 y en 20. Contratista interviniente. El contratista interviniente no es otro que el ejecutor de la obra, a quien se le va a dar, no sé si por gotero, pero se va a regular el fondo del adelanto directo y el adelanto de materiales. Eventualmente, ¿no? O sea, no hay obligación de que sea por adelanto directo, sea por adelanto de materiales. Puedo establecer un contrato de fideicomiso por un adelanto de materiales y no por un adelanto directo. Por esta figura que les explico de la adenda, que pese a que no estaba en las bases, luego del adelanto directo y debido a que la coyuntura dice, no está gastando bien el dinero, no está administrando bien el dinero, no avanza la obra, oye, ahora celebramos una adenda y ahora vamos el adelanto de materiales. ¿Qué es el adelanto de materiales? Ya, perfecto, yo te lo voy a dar, pero constituyamos un contrato de fideicomiso. Entonces, este contratista interviniente, ¿no? Es el proveedor del Estado encargado de la ejecución de la obra con la cual se constituye el fideicomiso y el cual se realiza progresivamente el desembolso de los fondos según las instrucciones del contrato de fideicomiso. Es representado por la empresa que ejecutará la obra. El supervisor es la empresa designada por la fiduciaria que estará a cargo de la supervisión del contratista interviniente y que podrá aprobar o rechazar las solicitudes de desembolso de fondos que el contratista haga al fideicomiso. Es una empresa especializada en ingeniería civil y no debe confundirse con la empresa que realiza la supervisión de obra, que es designada por la entidad pública, ¿no? Esto es lo que les decía. O sea, tenemos una empresa que cumple el rol de supervisor, que no, la empresa como tal designa a una o varias personas, y esta empresa simplemente aprueba o desaprueba los montos o los requerimientos del ejecutor de la obra. O sea, no significa que porque el contratista dice, yo voy en materiales, voy a gastar los 100 millones, no necesariamente esta empresa designada que cumple el rol de supervisor va a tener que aprobarlos. En un extremo, obviamente, el comentario. Tiene que analizar, tiene que revisar, realmente es correcto, o sea, ¿por qué vas a comprar tal o cual cosa para tal o cual proyecto? No tiene que ver, ¿no? Y obviamente para esto, esta empresa de supervisión que puede aprobar o rechazar las solicitudes de desembolso de fondos en contratista es una empresa especializada en ingeniería civil, pues, ¿no? Con el respeto, cariño y aprecio a los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles, pues, pueden cumplir el rol estando de residentes, de supervisores y supervisando al propio ejecutor en la administración del patrimonio a través de esta empresa supervisora del fideicomiso, ¿no? ¿Qué más? Es un mecanismo seguro para el otorgamiento de los adelantos que garantiza que tales fondos serán administrados de manera que sean desembolsados al contratista en su justa medida y para ser usados exclusivamente para los gastos de la obra, ¿no? Entonces, a tener en consideración que lo que presente el contratista a esta entidad fiduciaria, al supervisor designado por la entidad fiduciaria, va a ser posible que pueda ser observado, ¿no? Entonces, no hay un sí a todo, pero cuando un contratista actúa responsablemente, ejecuta en base al proyecto, en base al calendario de ejecución de obras, hace el avance que le toca y no incurre mayor inconveniente, ¿no? Por lo tanto, el fideicomiso sustituye a las garantías de adelantos y solo aplica para obras de mayor envergadura y con presupuesto suficiente como para asumir las comisiones que conlleve la administración por parte de la empresa fiduciaria, ¿no? Entonces, al comentario de una de las ingenieras que antecedió, sí, o sea, y me ha pasado, o sea, entiendo la pregunta.
a veces las entidades dicen, ya, ok, es obligatorio ir a un fideicomiso. Ya, ok. O celebrar el contrato de fideicomiso. Perfecto. Ya, pero también tienes que darme el adelanto, las fianzas o las garantías por adelanto directo y adelanto materiales. No, ya no. Si ya tenemos un contrato de fideicomiso, no puedo. O no es correcto. ¿Ya? ¿Qué más? Garantiza los fondos públicos. Permite tener una mejor administración de los fondos públicos. Se ejerce un mejor control sobre el uso de los fondos públicos. Permite establecer un manejo autónomo de los fondos públicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se busca cuidar el patrimonio del fondo público. La entidad pública transfiere los fondos del adelanto de obra al fideicomiso, por lo que se convierte en el fideicomitente en esa relación. Al firmarse el contrato de fideicomiso, se establecen los hitos y condiciones en los que se realizarán los desembolsos al contratista interviniente. Los fondos son recibidos en una cuenta bancaria abierta por la empresa fiduciaria en un banco del sistema financiero. Y a partir de ese momento, administran estos fondos de manera correcta en la obra. Si la empresa fiduciaria viene a ser representada por un banco, entonces la cuenta bancaria del fideicomiso podrá ser abierta en ese mismo banco. O sea, puede ser una empresa fiduciaria que tiene que ser aprobada por la SBS. A veces los bancos fungen o tienen el rol de empresas fiduciarias también. Entonces, si yo soy un banco y soy una empresa fiduciaria, que la cuenta se abra en mi propio banco. La empresa fiduciaria designará a una empresa especializada en el rubro de actividades propias de la ejecución de obra, para la cual solicitará cotizaciones a estas empresas especializadas y seleccionará a la que sea más adecuada. La empresa seleccionada fungirá como supervisor. Será la encargada de indicar a la fiduciaria mediante informes cuando puede proceder con el desembolso de sumas de dinero solicitadas por el contratista, ¿no? Esto es importante. La empresa fiduciaria designará a una empresa especializada en el rubro de actividades propias de la ejecución de obra, ¿no? O sea, cualquier contratista, cualquier ejecutor de obra podría cumplir el rol de supervisor en estos contratos de fideicomiso, para lo cual solicitará cotizaciones, es válido, a estas empresas especializadas y seleccionará a la que le sea más adecuada. La empresa seleccionada fungirá como supervisor. Será la encargada de indicar a la fiduciaria mediante informes cuándo puede proceder con el desembolso de sumas de dinero solicitadas por el contratista, ¿no? Entonces este supervisor le va a decir a la entidad fiduciaria o a la empresa fiduciaria, cumple el rol de empresa fiduciaria en este contrato de fideicomiso, si corresponde o no corresponde el desembolso de dinero. Buenos días, doctor. Una ¿Cómo consultita. está? Mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? José Francisco Moscol. Doctor, ¿Cómo mire, está? la SBS tiene una relación de empresas o de bancos, ¿no? Que también son fiduciarias, digo. Entonces, ¿la entidad puede a libre albedrío de esa relación coger o hace una, no sé, una evaluación de todos o lo envía por un proceso, no sé? Como es una fiduciaria, es una empresa privada, ¿no? Entonces, ¿correspondería en la licitación indicar a qué fiduciaria se va a ir o es o sea, se escoge libremente? No, ahí quería que me explique. Claro, a ver, el primer gran paso es que las bases del contrato establezcan que se va a celebrar un contrato de fideicomiso para el tema de adelantos. Es el requisito. Las bases, al menos en las bases que he visto, no han sido específicos, como por ejemplo, y la propia normativa en contrataciones del Estado no señala eso. Entonces, recordemos que en contrataciones del Estado, o más que nada, los funcionarios o servidores públicos están obligados a hacer solo lo que la propia ley así les señala de manera expresa. Y no deberían, subrayo, no deberían hacer lo que ella no les dice que hagan. Pero no, aquí no hay el principio, lo que no está prohibido está permitido. No. Aquí el principio es solo funcionario haces lo que la ley te dice que tienes que hacer. Y en contrataciones del Estado no te dice, como si, haciendo el ejemplo no tan lejano,
el señalar en un arbitraje institucional la institución arbitral. Yo quiero ir en las bases, ¿no? De surgir alguna controversia, nos iremos a un arbitraje. Si quiero que sea un arbitraje institucional, o toca que sea un arbitraje institucional, que sea un contrato mayor a 5 millones, entonces las partes están obligadas a ir a una institución arbitral. Se cortó volumen, doctor. Uy, a ver, yo les decía, si es que la ley no puede obligar a hacer algo, o por el contrario, la ley Aló, obliga... doctor, no se escucha. No me escucha. Sí se le Ningún... escucha perfecto, doctor. Sí se lo escucha bien. Es su sistema del otro colega. Ah, ok. Gracias. Ahora el colega me escucha, de repente mejora su posición de... Sí, sí, doctor, correctamente, ya le escucho. Ok. Entonces, les decía, haciendo el símil, la ley, el funcionario, el servidor público, solo puede hacer lo que la ley de contrataciones del Estado, o la ley, la normativa, me dice que puedo hacer. Entonces, a modo de ejemplo, yo podría decir, cuando es un arbitraje institucional, me obliga a señalar la institución arbitral. Me obliga, o yo puedo señalar como funcionario, ok, señalo. Yo quiero que en este arbitraje institucional sea Ancagua. ¿No? Listo. Surge una controversia, yo o las partes van a Ancagua y solicitan el arbitraje. A la consulta del compañero, que espero que me esté escuchando, tengo que señalar en las bases, el requisito es, si las bases establecen que vamos a ir a un fideicomiso, la institución fiduciaria que se va a hacer cargo de administrar este fondo, no, porque la ley no me señala eso. La ley lo único que me señala, como funcionario servidora, la ley lo único que me señala es que puedo incluir en las bases el que se celebre para adelantos directos un contrato de fideicomiso. Ok. No me dice que debo señalar la institución. Entonces, no puedo hacer eso. Una vez que se otorga la buena pro y una vez que estoy dentro de los 30 días y debo buscar una institución fiduciaria, voy a la SBS, como decía su compañero, y veo el listado. No sé hasta qué punto, pero estimados, aquí en el Perú, todo el mundo está mirando lo que hace el del costado. Entonces, sí, el hecho de... No soy seguidor de Alan García, pero Alan García publicó unos comentarios acerca de, muy jocosamente, sobre el tema del perro del hortelano. Entonces, yo sí recomendaría en ese contexto, pese a que la normativa no lo señale, yo diría, mira, la normativa no señala que debo lanzar un concurso para elegir a la entidad fiduciaria. La naturaleza de la entidad fiduciaria, para ser elegida, debe ser dentro de estos 30 días, porque si yo no constituyo, no celebro un contrato de fideicomiso, no se celebra el contrato de fideicomiso y no está constituida, no tengo la entidad fiduciaria dentro de esos 30 días, no voy a poder dar el adelanto directo. Voy a incumplir como funcionario, como servidor, eso me genera responsabilidad administrativa. Yo diría, ¿para qué vas a celebrar un contrato o vas a hacer un concurso para que todas las entidades fiduciarias se presenten? Yo diría, no lo hagas. Pero de repente viene el cuestionamiento, ¿y por qué escogió a la institución fiduciaria X, pudiendo escoger a la institución fiduciaria Y o Z? Claro, esto de alguna manera comentado por las instituciones fiduciarias A, B, C, Y y Z. Pero si Y y Z o A, B, C hubieran sido elegidas como entidades, instituciones fiduciarias, no estarían diciendo eso. Entonces, sí, en la medida de lo posible, lo más recomendable es transparentar información, lo más recomendable es tratar de hacer, si se puede, y no vas a generarte responsabilidad por no tener una institución fiduciaria dentro del plazo de los 30 días, y es posible lanzar un proceso de selección para eso, bienvenido. Lo que sí señala la normativa es que la empresa fiduciaria, de alguna manera, para elegir a un supervisor, tiene que lanzar un concurso ya la empresa fiduciaria.
para elegir al supervisor. No, la empresa fiduciaria tiene que lanzarse un concurso para elegir a la empresa fiduciaria. Temas normativos, temas de literalidad, temas de que la propia ley señala. Si mañana pasado modifican, que ya no falta mucho, la ley de contrataciones del Estado, y la ley de contrataciones del Estado señala expresamente, eso el día de hoy no existe, pero señalar expresamente que para elegir a una institución fiduciaria, esta debe ser para un concurso, por un proceso de selección, tendría que regularse, y el tema de los 30 días creo yo que quedarían muy cortos para celebrar este contrato de fideicomiso, y eventualmente luego la consecuencia del contrato de fideicomiso como tal se atrasaría de alguna manera el tema del adelanto directo. Entonces, siempre viendo el bosque y no solo quedándonos en el árbol, es que me permito hacer los comentarios tan abiertos en base a tantos supuestos. Espero haber absuelto la duda del colega, y si hubiera alguna pregunta adicional, caso contrario, continúo. Doctor, el Wilder Lira. Sí. Sí, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Era con relación a, justo estaba viendo en uno de los PPTs que usted mostraba, se veía, ¿no? Dice que este contrato de fideicomiso es para administrar mejor los adelantos. Y efectivamente, ¿no? Pienso en esa manera, ¿no? Porque han sucedido oportunidades donde bueno, en la norma anterior, que el contratista pedía el adelanto directo el 20%, el de materiales 40%, o sea, en total 60%, ¿no? Y resulta que el contratista estaba en obra 2 meses, o 1 mes, 2 meses, 3 meses, y resolvía el contrato, y el tema es, la entidad, el Estado, cómo recuperaba el resto del adelanto. Y muchas veces las entidades no podían recuperar los adelantos que faltaban amortizar. Y pienso que con un contrato de fideicomiso ya no va a ser eso, ¿no? Porque en uno de sus PPTs también vi que dice que los adelantos se otorgarán progresivamente. O sea que ya no se va a dar el 20% y toma, no, sino se le va a dar en función a su calendario de avance de obra y en función a su programación de obra también, ¿no? Eso más que todo quería mencionar, pues, doctor. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias a usted. Sí, de alguna manera eso es lo que usted ha resumido, todo lo que les he venido comentando, y le agradezco el comentario porque es la razón de ser, la motivación, ¿no? El por qué se regula o se sobreregula o se excesivamente regula, tiene un origen que generalmente está vinculado a actos de corrupción. Pero bueno, son cosas que han pasado, y la idea es seguir con las herramientas que tenemos, y la idea, reitero, también es hacer las cosas bien. Bien, si no hubiera algún comentario adicional, continúo. Bien, continúo. Entonces, la entidad pública transfiere los fondos del adelanto directo, ¿no? Luego tenemos, ¿no? La entidad pública transfiere los fondos del adelanto de la obra al fideicomiso, por lo que se convierte en fideicomitente en esta relación. Al firmarse o celebrarse el contrato de fideicomiso, se establecen los hitos y condiciones en las que se realizarán los desembolsos del contratista, ¿no? Lo que mencionaba el colega, el compañero. Los fondos son recibidos en una cuenta bancaria abierta por la empresa fiduciaria en un banco del sistema financiero, y a partir de ese momento administrarán esos fondos de manera correcta en la obra. Si la empresa fiduciaria viene a ser representada por un banco, entonces, esto es lo que le decía el banco, la empresa fiduciaria designará una empresa especializada en el rubro, ahí tenemos el tema del supervisor. Durante toda la vigencia del fideicomiso, la entidad pública también funge como fideicomisario, ¿no? Ya que es la parte que establece las instrucciones sobre cómo se desembolsarán los fondos del fideicomiso. Instrucciones que serán seguidas por la fiduciaria. El contratista interviniente ejecutará la obra realizando solicitudes de desembolso de los fondos del fideicomiso cuando éste requiera de dichos fondos, ¿no?
El contratista interviniente ejecutará la obra realizando las solicitudes de desembolso de los fondos del fideicomiso cuando éste requiera dichos fondos. Los fondos del adelanto de obra se convierten en patrimonio fideicometido. Este patrimonio irá disminuyendo conforme se vaya realizando los desembolsos de dinero al contratista interviniente. El plazo del fideicomiso termina cuando todos los fondos del patrimonio han sido desembolsados en su totalidad. ¿No? Un comentario aparte y breve es, por ejemplo, haciendo el símil también con el tema de las fianzas o de las garantías en proporción. Si yo tengo un adelanto directo, un adelanto de materiales, y si estamos hablando de un 10 y un 20%, yo tengo una fianza por el 10% del contrato, porque el requisito para que me den el 10% de adelanto directo es que yo el 10% de fianza. Y si yo quiero que me den el 20% de materiales, tengo que dar 20% de fianza. Entonces, en proporción a como yo vaya ejecutando, lo responsable como ejecutor, lo responsable, no sé si responsable, lo inteligente como ejecutor es ir reduciendo mi fianza en proporción a el fondo que sigo manteniendo como adelanto directo. O sea, si ya no es necesario tener el adelanto directo, o sea, ya no tendría por qué tener una fianza por el 10%. Si mi adelanto de materiales ya me queda el 5 o el 10, pues tendría que reducir mi fianza de adelanto de materiales, también en proporción a ese avance que yo hago. ¿Y por qué les digo esto? Porque los costos en los que se incurre por un fideicomiso los costos de administración de esta entidad fiduciaria o esta institución fiduciaria, los costos del supervisor para administrar este patrimonio, van en proporción al monto que se le otorga a la entidad o a la institución fiduciaria. Entonces, no es lo mismo que una institución fiduciaria me administre 1 millón de soles en costos a que me administre 100 millones de soles. ¿Me dejo entender? O 200 o 300 millones de soles. Entonces, conforme yo voy avanzando, yo tendría que ir reduciendo también mis costos de administración o mi pasivo en proporción a la administración de este fondo. Entonces, nota aparte, ojo, no está regulado esto. Si en algún momento se llega a modificar la ley de contrataciones y contempla esta situación, digamos, ayudaría mucho porque, si bien es cierto, no está señalado de manera expresa, pero se sobreentiende, se tiene que sobreentender que en proporciones no es lo mismo administrar 100.000 soles, que igual es un montón de dinero, a 100 millones de soles, ¿no? Entonces, si yo tenía 100 millones de soles de adelantos y hoy tengo 1 millón, no me vas a seguir cobrando lo mismo que me cobrabas cuando tenía 100 millones. Y por otro lado, estos contratos de fideicomiso, por tener un costo mínimo, o sea, mínimo te van a cobrar, no sé, pues, 1.000 soles, 10.000 soles. Invertir 10.000 soles mensuales en un contrato con un patrimonio de 5 millones, 10 millones o 20 millones, ok. Invertir 50.000 soles, va. Pero una obra de 1 millón de soles y que el adelanto es 100.000 soles, no voy a gastar pues 20.000, 30.000 soles mensuales. Lo que quiero que me entiendan es que estos contratos de fideicomiso, si bien es cierto, tienen una cierta influencia coyuntural de decir, no, ¿qué hacen con nuestro dinero? El dinero de todos y todo. Que es cierto, es válido, hay que tener un rol supervisor. La opinión pública tiene todo el derecho y la libertad de hacerlo, pero no vas a hacer un contrato de fideicomiso en un contrato de 1 millón de soles, donde el contrato de 1 millón de soles tienes un adelanto directo de 100.000, 200, 300.000 soles y de repente te va a durar 1 año ese contrato o 6 meses, y 6 meses vas a estar pagando 20.000 soles mensuales. Entonces, no es rentable porque ese es un monto mínimo que podría tener la institución financiera. Ok, mira, yo mínimamente te cobro 10.000 soles mensuales. Ok, 10.000 son 60.000 soles. Para un patrimonio de 300.000 soles, no sé, lo que quiero dejar claro en números, qué tan rentable sea. Sí, sería rentable pagar 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles, medio millón de soles, para que me administres un patrimonio de
o asegurar la administración de un patrimonio de 100 millones de soles. Ah, perfecto, es rentable. Pero hay costos mínimos que las instituciones fiduciarias tienen que asumir y eso tendría que servir de criterio objetivo para que las partes elijan o decidan tener un contrato de fideicomiso. Solo a modo de comentario, esto es algo que no está regulado. Si eventualmente se llegara a regular, ameritaría mayor debate, ¿no? Entonces, el contratista interviniente ejecutará la obra realizando solicitudes de desembolso de los fondos de fideicomiso cuando éste requiera de dichos fondos. Los fondos del adelanto de obra se convierten en el patrimonio fideicometido. Este patrimonio irá disminuyendo conforme se vayan realizando los desembolsos de dinero al contratista interviniente. El plazo de fideicomiso termina cuando todos los fondos del patrimonio han sido desembolsados en su totalidad. Contrato de fideicomiso. Contratista interviniente, la entidad fiduciaria, ¿no? Tenemos el supervisor, ¿no? Que elabora un informe y dice, oye, lo que has presentado va, ¿no? La entidad pública, vamos de derecha a izquierda, ¿ya? La entidad pública, que cumple un doble rol, el de fideicomitente y fideicomisario, celebra un contrato de fideicomiso con la entidad fiduciaria, ambos celebran el contrato, y hay un patrimonio fideicometido. Ese patrimonio, en todo lo que hemos venido conversando en contrataciones del Estado, es el adelanto directo y o el adelanto de materiales. 10%, 20% del contrato. Bajo la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado en Perú. Entonces, le entregas el patrimonio fideicometido al fiduciario. Esta fiduciaria o esta institución fiduciaria tiene un supervisor. Ese supervisor elabora informes. Esos informes dan la viabilidad o no de los requerimientos del contratista interviniente. Esa es la estructura. Entidad pública desembolsa el 10 o el 20% de adelanto directo y adelanto de materiales. Ojo, estamos hablando de adelanto directo de materiales, no estamos hablando de valorizaciones, no nos confundamos con valorizaciones. Estamos hablando de adelanto directo y materiales, solo adelanto directo de materiales. Se celebra un contrato con el fideicomiso, con la institución fiduciaria, la entidad. Esta entidad fiduciaria tiene un supervisor, este supervisor da informes acerca de la viabilidad o no de los pedidos del contratista interviniente. Ventajas del fideicomiso, ¿no? Evidentemente, se pone bajo la luz, ¿no? De alguna manera, encendemos las velas, las lámparas, acerca de cómo se está administrando ese dinero, ¿no? Y ese dinero tendría que ir en proporción al calendario de ejecución, tendría que ir en proporción a los requerimientos que el contratista tenga como tal. El otorgamiento de adelantos mediante fideicomisos asegura los flujos de dinero durante toda la obra. Sí. Lo que da confianza a la entidad pública y al contratista de que la obra se ejecutará sin riesgos por mala administración de estos fondos. Un poco de lo que les venía diciendo. Recibir fondos de un fideicomiso permite mantener la capacidad de endeudamiento en comparación con recibir la misma cantidad de fondos provenientes de un crédito bancario directo. El contratista no requiere constituir garantías líquidas ni hipotecarias al participar en un fideicomiso. Significa que no arriesga sus bienes. En contraposición, cuando éste requiere emitir fianzas para recibir los adelantos de obra, si deberá dejar garantías líquidas o hipotecarias al banco o asegurarlas que emita dicha fianza. Digamos, de alguna manera, lo bueno y lo malo. Con esto se pierde liquidez y se rige el patrimonio de la empresa. En vista de que el fideicomiso permite conservar la capacidad del endeudamiento, el acceso al financiamiento se facilita. El fideicomiso permite un mejor control de los fondos públicos y es una garantía para el Estado de un adecuado manejo de estos. El fideicomiso es un contrato de mayor uso en la administración de bienes garantizados por estos. Bien, entonces, eso sería todo en base a mi presentación y obviamente quedo atento a las preguntas que, si las hubieran,
y agradecer desde ya por la atención a cada uno de ustedes. Sí, ingeniero, una consulta. O sea que ahora la entidad firma el contrato con el contratista, con el supervisor y también con la fiduciaria. O sea, se anexa un contrato más para que administre los bienes del Estado, más que todo en el tema de los adelantos, para garantizar el buen uso. ¿Y dónde queda el supervisor que controla todas esas situaciones? Mediante cartas de fianza y todo lo que corresponda, ¿no? Esa es mi consulta. O sea, se agrega un monto más para que el Estado contrate con una fiduciaria por una empresa privada, a la larga una empresa privada, ¿no? Esa es mi consulta. Ya, o sea, el costo de la entidad de la institución fiduciaria, sí, como ya les comentaba, incluso al principio les compartí una opinión que señalaba que estos costos podrían ser incluidos dentro de la partida de costos financieros para la ejecución de la obra. Y estos costos financieros deberían estar incluidos en la medida que las bases hayan señalado que se va a celebrar un contrato de fideicomiso para los adelantos directos y de materiales. ¿No sería, a mi entender, un poco de incrementar más el monto a lo que es administrar los recursos del Estado? Porque, o sea, pagarle a alguien para que administre sus fondos, cuando, ¿cómo se llama? Realmente debería disminuirse la efectividad. Bueno, en todo caso, porque usted me habla de un supervisor que administre esta situación. Entonces, imagino que ese supervisor solamente va a administrar la parte económica, pero la parte técnica sigue por parte del supervisor. A ver, de repente no me he dejado entender. Es más, hice un cuadrito muy bonito para que puedan, todo lo que les había comentado, pueda quedar claro. Y yo le agradecería a todos que pudiéramos visualizarlo juntos. Este supervisor que se hace mención aquí, y lo comenté, y si no me dejé entender o asumo la responsabilidad, no es el mismo supervisor de obra. Eso es lo que quisiera que quede claro. Lo que la entidad pública, que puede ser un gobierno regional, una municipalidad, un ministerio, un organismo constitucionalmente autónomo, regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, decide contratar o satisfacer una necesidad, un hospital, un colegio, una carretera, lo que ustedes saben, que puede ser una necesidad pública. Celebra, y el requisito aquí sería, siempre y cuando las bases han señalado como requisito para dar un adelanto directo y materiales, un contrato de fideicomiso. ¿Con quién? Con una institución financiera, una institución que va a brindar el rol de ser una entidad fiduciaria en este contrato de fideicomiso. Los costos que irroguen el contratar a una entidad fiduciaria, los costos que irroguen el que esta entidad fiduciaria designe a un supervisor, y ya también les había comentado, y si no me he dejado entender, nuevamente, gentilmente, acepto las disculpas del caso, o les pido las disculpas del caso, porque les había dicho que estos supervisores están compuestos por ingenieros, y estos ingenieros tienen en su experiencia, o sea, no es que yo voy a decir soy supervisor porque soy supervisor, tiene que ser una empresa que se dedica a la ejecución de obras, y como tal, van a estar en la capacidad de decir, oye, tú dices que necesitas 1.000.000 de soles para cumplir con tal o cual obligación contractual. Ya, ¿es correcto? No, solamente necesitas 900, 700, o necesitas 2 o 3. Entonces, esos son los supervisores. En el lapicito, abajo dice supervisor, donde hay 2 cheques, hay una hojita, 2 cheques y una X. O sea, lo que busco decir es que ese supervisor, que no es el supervisor de la obra, va a decirle al contratista interviniente, oye, está bien, esto va, esto no va. Y esos son los intervinientes, los sujetos intervinientes en un contrato de fideicomiso.
los costos, que sean mayores o sean menores, entrar en debate sobre eso, podríamos tomarnos unas semanas en decir qué es lo que está bien o lo que está mal en base a nuestra visión. Yo, con el ánimo y respeto las posiciones de cada uno de ustedes, de no ahondar en detalles que, la verdad, la normativa está como está y es lo que debemos de cumplir, me permito comentarles lo que es un contrato de fideicomiso. Quiénes asumen los costos, quiénes son los intervinientes, cómo se desarrolla la figura del contrato de fideicomiso. Y sobre eso les agradecería que si tienen comentarios, bienvenidos. Buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Habla el ingeniero Juan Ríos de Piura. ¿Cómo está, ingeniero? Un asunto, son adelantos que se otorga, la amortización sigue vigente igual que las cartas fianzas, o sea, proporcional en el caso de los adelantos y de acuerdo a los materiales igual que se da, porque exclusivamente son insumos que quedan en obra, ¿no? En el caso de los adelantos. En ese sentido, que ahora lo que sí está explicando aparentemente es un supervisor del financiamiento, que es de los adelantos, que puede ser ingeniero, contador, especialista, me imagino, ¿no? O exclusivamente son ingenieros. Ahora, en el aspecto de las amortizaciones, más que todo, ¿no? Entonces, ahora, en un caso hipotético que haya una intervención económica, ¿cómo funciona el fideicomiso? Hay una intervención económica, ¿cómo funciona el fideicomiso? El fideicomiso sigue siendo administrado. Recuerda que el fideicomiso se celebra entre la entidad y la institución fiduciaria. El contratista, su rol es como que yo estoy aquí solamente para decirles cuánto voy a gastar y cuánto dinero necesito. Si hay una intervención económica y se llega al extremo de la intervención económica, que es una figura similar, por así decirlo, pero ya no solamente, recordemos que el contrato de fideicomiso está limitado al adelanto directo y al adelanto de materiales. En la intervención económica, que dependiendo de la etapa que se esté ejecutando la obra, del avance de la obra, tendríamos que ver si ya se cumplió o ya se gastó todo el adelanto de materiales, la figura del fideicomiso desaparece. La obra se ejecuta, el contratista incurre en atraso, es necesario hacer la intervención económica pese a que ha habido un par de requerimientos para que se ha hecho se ha recalendarizado y sigue en atraso y está por debajo del 80, puede hacerse la intervención económica, podría hacerse la intervención económica. Entonces, yo no los veo, o sea, me permito hacer la precisión porque son dos figuras distintas que no necesariamente están relacionadas. ¿Y quiénes podrían ser supervisores? Ojo, que quien cumple el rol de supervisor, según la normativa, es una empresa y la empresa, como bien menciona el colega o el amigo, compañero, es un contador, un ingeniero, un arquitecto. O sea, la empresa como tal es la que debería tener experiencia en ejecución de obras. Sin embargo, la empresa puede elegir como persona natural a quien los represente en el rol de supervisor a cualquier profesional. La idea, obviamente, es que tenga, o sea, ojo, la idea o mi idea sería que quien cumple ese rol de supervisor tenga una trayectoria adecuada para decir, oye, lo que estás pidiendo no va. O sea, porque el contratista elabora un requerimiento, ¿no? Todo su equipo, ¿no? Todos sus especialistas, sus profesionales en obra dicen, oye, mira, tenemos tal o cual necesidad, mira, nuestro avance, vamos a hacer tal o cual hito, tenemos que cumplir con tal o cual hito. Ya, perfecto, necesitamos A, B, C, D. Ya, oye, la entidad fideicomisaria, vamos a necesitar todo esto. Hay supervisión, ¿es válido o no es válido? Entonces, se supone que quien cumple el rol de supervisor debería
de tener experiencia para decir sí, es viable. No, no es viable. Yo entiendo que en la experiencia de cada uno, todos somos experimentados, pero sí es importante tener criterios objetivos, ¿no? O sea, si yo no tengo experiencia eh, contratando o ejecutando un hospital, debería de escuchar a quien sí tiene experiencia contratando o ejecutando un hospital en las recomendaciones que tiene, ¿no? De la misma forma en carreteras, ¿no? Cada uno tiene una especialidad que ha desarrollado. O sea, son muy pocos profesionales que tengan experiencia así, experiencia real, ¿no? O sea, yo puedo decir soy experto en derecho aerodinámico, ¿no? Pero el que lo diga no necesariamente es suficiente, sino realmente tengo experiencia, es un criterio objetivo. No, no tengo. Entonces, de repente no sería el idóneo para asesorarte en derecho aerodinámico, pero sí, de repente en ejecución contractual, sí en infraestructura, sí en estos temas, ¿no? Que yo sí manejo. Entonces, a la pregunta, el supervisor debería de ser un especialista vinculado a el contrato que se está ejecutando, al objeto del contrato que se está ejecutando, con la finalidad que realmente esté en condiciones de decir, y experimentado, ¿no? Mira, lo que tú estás solicitando va, esto que estás solicitando no va. Eso, espero haber absuelto los comentarios del compañero. ¿Alguien más? Perdón, pero sobre los adelantos sigue igual, la amortización. ¿A qué se refiere con los adelantos sobre la amortización? Que sigue igual. Ya no lo escucho, no sé si soy yo o... Ah, No, no no, sé. no. Aló, ¿ya me escuchan mejor? Sí, Ahora eso sí, ahora sí. Ya. Le digo, el fideicomiso está hecho para otorgar los adelantos, ¿no? Ujú. Y garantizar que se ejecute en obra. Entonces, la amortización, ¿cómo va en ese sentido, no? Pero la amortización de qué? ¿En qué contexto se refiere a la amortización? No le entiendo el contexto de la amortización. Eh, digamos, el fideicomiso no dice que es para otorgar adelantos al contratista, digamos, la utilización de los adelantos, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, la amortización, ¿cómo sería? ¿No? ¿Qué es amortización para usted, estimado? No, eso es lo que no le entiendo. ¿La fianza, la garantía? Doctor, si usted me lo permite, Sí. entiendo lo que el ingeniero está mencionando. Efectivamente, ¿no? Esto del fideicomiso es para o sea, para que ya no se lleve en efecto las cartas fianzas, sino el fideicomiso mediante un tercero y todo aquello. Pero el tema de lo que es las amortizaciones, o sea, lo que se devuelve, ¿no? Porque la entidad lo que está dando es un adelanto y ese adelanto tiene que ser amortizado, o sea, tiene que ser devuelto en cada valorización. Eso sigue inalterable, eso no se ha cambiado, ¿no? Eso se amortiza en función a la fórmula de lo que monto máximo, en el mes que se usa hoy el material, ha afectado por los índices unificados, esa fórmula sigue. Eso no hubo mayor cambio, ¿no? Eso quería yo a lo que precisa, doctor. Muchísimas Sí, gracias. sí, le agradezco a ambas intervenciones. No entendía el contexto de la devolución, que no es otra cosa que la amortización. Sí, eso no ha habido ninguna variación, tal cual como menciona el ingeniero que antecede. ¿Alguna otra intervención? Señor, doctor, sabe Sí. que este sistema de fideicomiso anula las cartas fianzas. O sea, se cambia
de un punto a otro punto bajo las mismas condiciones, pero administrado por una fiduciaria nada más, ya directamente. Es como si fuera una carta fianza, sino que la carta fianza, alimentando más el tema de las amortizaciones, se van renovando en función a lo que va quedando en la valoración que se va devolviendo el dinero que se dio como adelanto, ¿no? Claro, y ya que tocan el tema de amortizaciones, o sea, evidentemente es lo más inteligente ir renovando fianzas con lo que va quedando con lo que se va amortizando en proporción a lo que se va amortizando. Punto aparte, así comillas o pie de página, yo he visto muchos contratos que siguen renovando cartas fianzas, y es más, se van a controversias, pese a que hayan habido, o sea, haya sido conveniente hacer las amortizaciones, sigue siendo la carta fianza del 10%, del 20%, pese a que tendría que haberse descontado. Y cuando ejecutan una carta fianza o resuelven el contrato y pretenden ejecutar una fianza de adelanto directo de materiales, pese a que han habido amortizaciones, pese a que han habido avances, no, sí, han seguido renovando por el 100% de ese 10% o 100% de ese 20%. Repito, punto aparte. Regresando a la pregunta, no es que, o sea, no es que confrontan, no es que busca anular o desaparecer, es como cuando apareció la JRD y dijeron, no, ha venido a desaparecer el arbitraje. Entonces, a mí, disculpen que sea tan idealista, pero prefiero evitar las connotaciones negativas. Y ojo, es lo que yo prefiero, ¿no? No digo que ustedes compartan esa opinión. Y digo que no es no confrontar porque son herramientas. Es como que un martillo no puede cumplir el rol de un serruche o de un desarmador. Entonces, imagínense clavar un clavo con un desarmador, ¿no? Para eso está el martillo. Entonces, siendo herramientas, tendrían que ser utilizadas cuando corresponda. Para empezar, la figura del fideicomiso tendría que utilizarse cuando sea un contrato de envergadura, un contrato del monto del contrato sea grande. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es un monto del contrato grande? Mira, para mí un monto de contrato grande sería de 1 millón. Para mí no, para mí sería un contrato de 100 millones. Para mí un contrato grande es de 1.000 millones. Son percepciones y son aceptables. ¿Cuál sería el criterio objetivo? Mira, lo que les decía hace un rato. ¿Cuánto me cuesta tener una fiduciaria, como en el cuadrito que están viendo? Ah, me cuesta 20.000 soles mensuales. En un contrato de 1 millón, ¿será recomendable pagarle a alguien 20.000 soles mensuales por un año? Son 240.000 soles mensuales. Como costo mínimo. No, no es conveniente. Ah, ya. Entonces, sí, un millón es grande, sí. Pero el costo es muy alto. Entonces, mejor no vamos. Es como los contratos que incluyen la JRD, cuando son la Junta de Resolución de Disputas, montos contratos mayores a 20 millones. ¿Por qué? Porque el costo de la JRD tiene que ser asumido, ese pasivo debe estar en el presupuesto. Entonces, para contratos de 20 millones, es un criterio objetivo, podría haber sido 30, podría haber sido 40, 50, 100, para señalar y establecer, mira, a partir de 20 millones sí es viable asumir la carga de los costos. Eso a modo de comentario, y efectivamente, cuando se da el tema del adelanto del contrato de fideicomiso, ya no tienes un contratista, como también les decía, endeudado, un contratista que ha tenido que, para que le den la línea de crédito por el adelanto directo del 10%, tener embargadas algún terreno, alguna casa, tener embargados a veces hay garantías que son financieras y te dicen, ya, yo te doy el 1.000.000 de soles de que necesitas para tu adelanto directo, pero deposítame 1.000.000 de soles, porque ya estás al tope en tu línea de crédito. Pues tienes que depositar 1.000.000 de soles. Ese 1.000.000 de soles tiene que estar paralizado a plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera el contrato de fideicomiso, fuera de que a algunos contratistas no les gusta que los limiten en, oye, ¿en qué vas a gastar ese dinero? No les gusta eso, sirven para que de alguna manera su línea de crédito de los contratistas no se vea afectado, ¿no? Otra razón es que efectivamente va a permitir
que el contratista encamine o reencamine el presupuesto. ¿Algún comentario adicional? ¿O pregunta, consulta? Bien, doctor. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por el tema planteado, el fideicomiso, que es un mecanismo jurídico, no solo jurídico, sino económico, comercial y financiero, que se viene aplicando, ¿no?, con mucho éxito en las diversas áreas empresariales y, como él lo explicó, en las obras públicas, que está generando grandes beneficios tanto al sector privado como al sector público. Bueno, doctor, si no hubiera alguna pregunta, daríamos por concluido este webinar, doctor. Muchas gracias nuevamente a ti, a Francesca, a Ankawa y a todos los asistentes. Muchos éxitos a todos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Luis Enrique Mes, por el tema expuesto. Agradecerle nuevamente por esta ponencia y agradecer a todos los participantes en este webinar desarrollado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ankawa Internacional. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, doctor. Gracias, doctor.